Hola familia de Amistad Boca, bienvenidos a este miércoles de crecimiento. Muchas gracias por conectarte y disponer este tiempo para que juntos podamos reflexionar en la palabra de Dios. Te voy a invitar a que iniciemos en esta noche con una oración poniendo este tiempo delante de Dios. Señor y Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra traída a nuestras vidas, gracias porque eres nuestro Padre, nuestro Salvador, y estás interesado en nuestro crecimiento, en darnos alimento que sustenta nuestra alma. Gracias. Te pedimos que en el nombre de Jesús en este tiempo sea tu Espíritu Santo moviéndose, tomando el control, que uses mi vida para tu gloria y para tu honra, y que nuestros corazones y nuestros oídos estén abiertos a tu enseñanza. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para iniciar me gustaría platicarte, hacer un poquito de historia. En 1937, en una noche, en un restaurante que se ubicaba en Hollywood, entró un hombre llamado Sid Grauman. Él fue el creador del teatro chino. Este restaurante, Brown Derby, ya por la hora no tenía muchas opciones que servir. Así que su propietario, Robert, fue a la cocina y tomó algunos elementos que encontró a la mano. Algunos eran sobras del día. Y trató de preparar un aperitivo ligero. Así que creó una ensalada con lechuga, un poco de queso, pollo que les había quedado del día, huevos, tocino, y se lo presentó a Grauman. Cuando él la probó, le encantó tanto que decidió repetirlo al día siguiente. Este platillo rápidamente se popularizó en Hollywood. Muchos de los artistas y cuerpo técnico empezaron a asistir a este restaurante porque estaban encantados con esta receta. La ensalada Cobb, probablemente tú ya la has probado, es una historia de éxito. Mientras algunos restaurantes o chefs sienten que es un día caótico cuando les falta un elemento o un suministro, Bobby Cobb, él desarrolló una receta a su manera con lo que tenía a su alcance. Y hoy esta ensalada se prepara por todo el mundo. Muchas personas ante una situación que requiere resolverse hacemos esto, pues tomamos lo que está a nuestro alcance y tratamos de sustituir lo que no nos es posible conseguir. Pero en la vida hay un elemento que es insustituible. En el Antiguo Testamento leemos que Dios amaba tanto a su pueblo que mantenía una comunicación cercana y estableció una ley que consistía en reglas y mandamientos, instrucciones precisas para su relación con el Creador, su relación entre el pueblo y su relación con el resto del mundo, con los pueblos que estaban alrededor. Estos mandamientos eran de protección, de advertencia, y prácticamente eran la voluntad expresada de Dios. Muchos de ellos no eran reglas arbitrarias con el objetivo de aplastar al hombre o que se sintiera como un títere, sino una expresión de cuidado, de amor, y que al practicarlas el pueblo expresaba su pertenencia al Dios verdadero, que ellos eran su pueblo escogido. ¿Qué había dicho Dios? Vamos a ubicarnos en Deuteronomio 7, del versículo 1 al 4, y les da esta instrucción cuando ellos salen de Egipto y van a atravesar varios pueblos y van a tener contacto con muchas personas que tenían creencias y tradiciones diferentes a ellos. Y dice así Deuteronomio: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hiitas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y aquí viene la indicación: no harás alianza con ellos y no contraerás matrimonio con ellos. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme, para seguir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Traducido, ¿qué es esto? No al yugo desigual, no a hacer uniones con personas de diferente creencia. Pero ¿qué hizo Salomón? A través de la historia vemos personajes que nos pueden dejar grandes enseñanzas. Uno de ellos es el rey Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 11, el versículo 1 y 4, nos dice qué hizo Salomón. Y dice: pero el rey Salomón, además de la hija del faraón, o sea, alguien que era un yugo desigual,
Amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hitas. Pero sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Es decir, ¿qué hizo Salomón? Pues hizo las cosas a su manera. Se alejó de Dios y fue permisivo en la adoración a otros dioses. La consecuencia de su desobediencia fue que Dios levantó un profeta. Su nombre fue Ahías, para darle un mensaje a uno de sus funcionarios, uno de sus siervos que estaban dentro del cuerpo de Salomón, y se llamaba Jeroboam. En Primera de Reyes 11:11 leemos esto y dice: y el Señor dijo a Salomón: ¿por qué has hecho esto? Refiriéndose a la adoración a otros dioses. Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado. Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Salomón, siendo un hombre muy sabio, el más sabio, con sus decisiones, convirtió al pueblo escogido de Dios en un pueblo alejado de Dios. ¿Y cuándo inició Salomón a hacer las cosas a su manera? Salomón hizo 3 principales cosas que iban contrarias a la ley de Dios. La primera es que él aumentó su fuerza militar, aumentó sus caballos de guerra. La segunda es que tomó varias esposas de otras naciones. Y número 3, que acumuló riquezas, oro y plata para él. Estas 3 leyes estaban descritas en Deuteronomio 17 y eran muy claras, que no debían hacerse. Eran advertencias que provenían o indicaban que el riesgo era depositar la confianza en la capacidad militar, en la capacidad de defensa y en la inteligencia. Así que Salomón estas 3 reglas las violó y lo hizo como él pensó que daría resultado. Y sabes, tú puedes saber lo que es correcto, pero no seguir el camino correcto. No sé si te ha pasado que sabes cómo se deben hacer las cosas bien, pero no las haces así, las haces de otra manera. La encrucijada entre hacer mi voluntad y hacer la voluntad de Dios es más difícil de lo que a veces reconocemos. A veces no queremos vernos vulnerables o débiles o que somos tercos y decimos que pues no es tan fácil. O como pueblo a veces, como creyentes, decimos, repetimos ciertos versículos, pero que en la práctica nos cuestan. Como sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero cuando nos cuesta trabajo, se nos olvidan estas 3 características. Jesús mismo, cuando le pidieron que enseñara a orar, dentro de su oración del Padre Nuestro incluye: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y Jesús nos enseñó a orar así porque sabía los resistentes que podíamos ser. Yo creo que lo más complejo de rendir nuestra voluntad a Dios, o lo más, complejo, lo más duro, es que aún siendo testigos de los efectos o los resultados que trae el no hacerlo, la realidad es que en el fondo somos necios. Naturalmente el orgullo nos hace pensar: no, yo sí lo voy a lograr, o yo no soy igual que los demás. Yo sí voy a lograrlo porque he observado y a mí no me van a salir las cosas de esa forma, yo sí tengo la razón. O a muchas ocasiones buscamos una opción parecida a lo que deseamos, y con esto lo que logramos es deformar la instrucción de Dios. Y Salomón fue lo que hizo, decidió vivir su vida como él quería. ¿Qué dijo Dios a través del profeta Ahías? En Primera de Reyes 11, 31, 37 y 38 dice: y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos. El profeta Ahías había rasgado su capa y le dijo: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a arrancar el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. A ti te tomaré y reinarás sobre todo lo que desees, y serás rey sobre Israel. Y sucederá que, y aquí va la condición, si escuchas todo lo que te ordeno, y andas en mis caminos, y haces lo recto delante de mis ojos,
guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo, entonces, y viene la cereza del pastel, estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Todo lo anunciado por Dios a través del profeta sucedió. Jeroboam tuvo que esconderse un tiempo de Salomón porque quería matarlo. Y tuvo que esperar hasta que éste murió. Y después se convirtió en rey del reino del norte, el rey de Israel. Pero así como sucedieron las cosas y él pudo ver y comprobar que lo anunciado se convirtió, él también sabía que debía permanecer fiel a Dios. Jeroboam fue testigo. Vio a un pueblo exaltar a un rey como Salomón y reconocerlo como el más sabio, el más poderoso, pero también vio a este mismo pueblo quejarse por los impuestos, por los tributos excesivos, por el trabajo arduo al que eran sometidos, el enorme desgaste físico que sufrían, contrastado por la opulencia, el lujo y las vanidades de su rey. Ajustar las reglas no le había funcionado, pero como te mencionaba, casi nadie aprende del error ajeno. Recuerdo de adolescente, mi mamá siempre me decía esa frase: nadie experimenta en cabeza ajena, y yo no lo entendía muy bien. ¿Qué hizo Jeroboam? Pues él tuvo miedo de perder su corona, de perder su lugar, de perder el poder y la aceptación de quienes lo habían elegido. Así que después de reedificar y fortificar dos ciudades, que fue Siquem y Penuel, él se sentó y pensó: ¿qué va a pasar? Y nos dice en Primera de Reyes 12, 27 al 31, sus pensamientos de Jeroboam. Y dice: porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Así que el rey buscó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso a uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan para adorar delante de uno de los becerros. Hizo también casas en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de David. Si nosotros escudriñamos esto, nos podemos dar cuenta que Jeroboam lo que tuvo fue un ataque de ansiedad. Aún viendo que todo lo prometido por Dios se había cumplido y que había llegado a convertirse en rey, aún viendo que era aceptado y popular en el pueblo, aún sabiendo que la fórmula del éxito para permanecer en ese lugar de bendición era escuchar y obedecer a Dios, aún sabiendo lo que tenía que hacer, él hizo como una novela en su mente y decidió asegurar su permanencia como rey a su manera. Para sostener este estatus económico y social al que ahora permanecía y resolver un posible conflicto político, y digo posible porque él no sabía si iba a suceder. En ese momento que él piensa todo eso, estaba bien su relación con el pueblo. Nadie quería quitarlo como rey. Todos lo aceptaban y lo admiraban. Pero él, en su mente, pensó que tal vez eso podía suceder y caer su popularidad. Así que decidió transgredir la vida espiritual de toda una nación, construyendo y estableciendo un nuevo sistema de adoración. Adoración al estilo de Jeroboam. Y fue a través de esos 2 becerros de oro. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este acto? Un pueblo extraviado. Extraviado de Dios y extraviado de la ley. Y un rey con un terrible final para él y su familia. En Primera de Reyes 14, 7 al 10 dice: el hijo de Jeroboam se enferma y manda a su esposa a que vaya al mismo profeta que le había hablado. Le dice que se disfrace y que vaya a pedir consejo. Y esta parte nos narra lo que dice el profeta a la esposa. Él dice: ve y dile a Jeroboam, así dice el Señor Dios de Israel: yo te levanté, no el pueblo, Dios, yo te levanté de entre el pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel.
Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón, para hacer solo lo que era recto a mis ojos, sino que has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti. Y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira. Y me arrojaste detrás de tus espaldas. Por tanto, voy a traer mal sobre la casa de Jeroboam. Y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que desaparece del todo. Esta última frase es sumamente fuerte. Es una historia trágica y desdichada porque el sinónimo o la comparación que utiliza con Jeroboam y su descendencia es como el estiércol. Y dice, lo voy a barrer hasta que desaparezca del todo. Salomón sustituyó las leyes sobre el liderazgo y sobre el matrimonio. Jeroboam sustituyó el lugar y el sujeto de adoración. Cambiaron la instrucción de Dios que decía mismo yugo por yugo desigual. Templo en el monte Moriah en Jerusalén por lugares de adoración en Betel y Dan. Adoración a Jehová, el único Dios verdadero, por becerros de oro. Israel y Judá tienen el mismo patrón. Rebeldía, tendencia a adoptar prácticas y costumbres novedosas o atractivas que los llevaron a una vida de desobediencia, de fracaso, es decir, una vida de pecado. En la cocina y tal vez en algunas áreas de la vida, la adaptación y la sustitución puede generar un gran éxito. En la obediencia a Dios no. Nosotros no podemos ser selectivos en lo que sí creo y que no creo. Sí, qué cosas sí obedezco y qué cosas pues no. Y buscar algo semejante o más actual o más que se adapte o me funcione a mí. Esta es una lógica y un actuar que no nos llevará por el camino correcto. Pero hacer lo correcto, obviamente, no es fácil. Muchas veces nos rendimos a la voluntad cuando más bien no tenemos otra opción, cuando no se nos ha ocurrido una alternativa, cuando tal vez la opción que nos presenta Dios de seguirlo es más cómoda. Cuando leemos, por ejemplo, versículos como dice, estad quietos y ver que yo soy Dios. Entonces es mucho más cómodo, me estoy quieta y espero que Dios pelee por mí. Pero es así cuando puedo rendir la voluntad, porque me es conveniente o se asemeja más a lo que pienso. Pero cuando los mandatos o las instrucciones son diferentes, es cuando titubeamos. Nos cuesta trabajo pensando, bueno, es que esto no es tan malo. O, ay, no es para tanto, es como, eran otras épocas. Y hacemos a veces como comparativas, ¿no? Bueno, esto, pues todo el mundo lo hace. Y le restamos valor a la instrucción de Dios, a sus mandamientos. Tal vez actuamos muchas veces así como Jeroboam. Tememos perder algo valioso como una amistad, la aceptación de un grupo, y entonces sí, nos cuesta mucho trabajo. Y este mensaje no es para condenar, para señalar o para espantar. Es una invitación a una reflexión personal, profunda y sincera. Y quisiera hacerte unas preguntas. ¿Tú has tratado de sustituir algún mandato de Dios? ¿Estás luchando con ceder tu voluntad en alguna área o en algún aspecto de tu vida? A lo mejor puede ser como orar diario, o leer su palabra, ofrendar, perdonar, congregarte, ser puntual, poner realmente a Dios en primer lugar, no nada más de palabras, sino de hecho. ¿Alguna de estas cosas u otras generan luchas en tu mente, luchas en tu corazón? Si la respuesta es sí, ese es el primer paso, reconocerlo. Salomón al final de su vida, después de disfrutar y hacer todo lo que quiso, concluyó que no obtuvo la felicidad. En el libro de Eclesiastés vemos como dice que todo es vanidad y da un resumen de lo que al final debemos hacer en la vida. Y tú y yo podemos decidir hacer eso, rendir nuestra voluntad a Dios, pero no esperarnos hasta el final de nuestros tiempos. Lo podemos hacer hoy, en la edad que tienes, en la situación
que tienes. Pero necesitamos tomar acción. Proverbios 4, del 26 al 27, dice así: traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan al mar. Estas son acciones que nos competen. Dios nos dejó su voluntad y esto es algo que nos pertenece, que es nuestra responsabilidad. Trazar, permanecer, evitar. Cuando a Jesús en el Evangelio de Juan leemos que le presentan a esta mujer adúltera que había sido atrapada en el acto, a veces nos quedamos nada más con la primera parte, que es hermosa, que es cuando Jesús se voltea y les dice: yo no te condeno. Y qué alivio, qué paz, qué tranquilidad, qué amor se siente cuando escuchamos esas palabras de parte de Dios, de parte de Jesús. Yo no te condeno, yo te perdono. Pero la historia no termina ahí. Jesús le da una instrucción precisa a esta mujer y le dice: no peques más. Así que es necesario que nosotros movamos nuestra voluntad. Hoy te invito a que si tú has detectado cosas que no estás haciendo, que no estás obedeciendo a Dios, las hagamos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Si hay cosas que estamos practicando y que nos cuestan, intentemos, luchemos por no hacer lo que nos desvía. Detengámonos de hacer esto. Es necesario derribar estos becerros que han sustituido a Dios en nuestras vidas y volvamos a Jerusalén. Volvamos a poner a Dios como el centro de todo y sobre todo. Te invito a que oremos hoy y hagamos este compromiso delante de Dios. Señor, te damos gracias porque tu amor cubre multitud de defectos y de pecados, Señor. Si de algo no podemos dudar en esta vida es que tu amor es inmenso, Señor. Nos has amado tanto que enviaste a Jesús por nuestra vida, a nuestro rescate. Y sabemos que podemos acercarnos de ti y tú nos perdonas todo, Señor. Gracias. Pero también, Señor, nos has dado encomiendas de permanecer pegados a la vid, de esforzarnos, Señor. Y no queremos ser abusivos con la gracia, Señor. Hoy queremos delante de ti reconocer que tenemos luchas y que nuestra voluntad a veces nos aferramos a ella, Señor. Y a lo mejor sería mucho mejor aferrarnos con esa fuerza a la fe y a obedecerte a ti, pero como humanos somos débiles, Señor. Tenemos tendencias, patrones, hábitos, cosas que nos agradan y que son contrarias a ti, o luchas que nos cuesta trabajo vencerlas. Hoy te pedimos perdón, Señor. Venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor. Si hemos permitido que nuestra mente, el miedo, la ansiedad, la comodidad, o a veces el diluir tu palabra, tomen el control de nuestras acciones, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque lo que anhelamos es amarte en verdad, Señor. Demostrarte que estamos rendidos a ti y somos cautivados por tu amor y responder a ese amor, Señor, haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Hoy nos ponemos delante de ti. Te pedimos que limpies nuestras vidas y que nos ayudes a enderezar nuestros caminos, Señor. Que todas aquellas prácticas, Señor, que hoy no te agradan, que te ofenden, las podamos eliminar de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, así como el que se pone a hacer ejercicio y le cuesta unos días agarrar este hábito y los primeros días está embarado y adolorido y a veces hasta con pereza de regresar a ese lugar para hacer ejercicio, Señor. Que nuestra voluntad, Señor, no flaquee por cansancio, por desestimar lo valioso, por pereza. Señor, que nuestra voluntad de adorarte, de obedecerte sea inquebrantable, Señor. Sea fortalecida, Señor. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos las gracias, Señor, porque nos has escogido como tus hijos. A Jeroboam le dijiste que lo pusiste como príncipe de Israel y a nosotros nos has dicho que somos tu nación santa, somos tu pueblo adquirido. Gracias porque con nada podemos pagar ese lugar de bendición en el que tú nos has puesto, esa limpieza que has dado, ese nuevo nombre que nos has dado. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, como iglesia a caminar por la senda de justicia, Señor, para trazar
caminos correctos conforme a tu voluntad, Señor. Que unidos podamos ayudarnos, animarnos y predicar tu evangelio, Señor. No solo de palabras, sino con nuestro testimonio. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia y por la valentía y fortaleza que nos estarás dando. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues gracias por haberte conectado hoy. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y este canal de YouTube. También te recuerdo de nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana y 1 de la tarde en el Hotel Oliva, 5º piso. Invita a alguien. Y por último, te doy las gracias por tus ofrendas y tus diezmos. En la pantalla aparecerán el número de cuenta donde puedes hacerlo llegar en caso de que no quieras hacerlo en nuestras instalaciones. Te invitamos y esperamos verte en Amistad Boca este domingo. Que Dios te bendiga.